Dios me lo bendiga. Te salva su servidor, pastor y evangelista Nabor Jaramillo. En este momento me gustaría compartir una porción de palabra viva, la palabra eficaz, la que es una espada más cortante que toda espada de dos filos, es la palabra de Dios, las Escrituras. Me gustaría relatar los siguientes pasajes que se encuentran en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo a Éfeso, Efesios capítulo 5 del 1 en adelante. La palabra de Dios declara lo siguiente, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Estas instrucciones a los cristianos, aquellos que han tenido el nuevo nacimiento, aquellos que han tenido un encuentro con lo celestial, aquellos que han tenido el nuevo despertar, o sea, el impacto del cielo. Amén. Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, nace del cielo, ya no es de la tierra. Vivimos en la tierra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo porque hemos nacido del cielo. Ahora hacemos una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es a quien se está refiriendo este pasaje. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, o sea que imitemos a Dios. ¿Y cómo vamos a saber cómo imitar a Dios? ¿Cómo es que Dios se comporta? ¿O cuál es la mente de Dios? ¿O los propósitos de Dios? ¿O el plan divino de Dios en la tierra? Hay una sola manera de conocer esas verdades, y esto es a través de su palabra escrita. El Señor nos ha dejado un libro que le llamamos la Biblia, una biblioteca de 66 libros para que conozcamos a nuestro Dios, a su plenitud. Entonces, si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados, tenemos que estudiar su palabra para poder obtener la información de las características de nuestro Dios Todopoderoso, para poder encontrar la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. Es solamente a través de lo que Él nos dejó escrito. Repito, Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice el 2, y andar en amor como Cristo. Le repito, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. O sea que andemos en amor de la misma manera que Dios a través de su Hijo nos amó. ¿Y a dónde está el amor? O sea, ¿a dónde es que se refleja el amor del Padre en Jesucristo? Todos los actos que Cristo hizo, todo lo que Cristo hizo cuando Él anduvo aquí en la tierra, es un reflejo de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que el cautivo fuese libertado. La voluntad del Padre que el oprimido saliera de la opresión. La voluntad del Padre es que el leproso fuese sanado de su lepra. La voluntad del Padre era que todo aquel que no conocía la verdadera o el verdadero propósito, más bien dicho, de la vida, lo conociera a través de Jesucristo, su Hijo amado. O sea, ese es el amor del Padre reflejándose a través de su Hijo, y ahora nos manda a que nosotros tengamos ese mismo reflejo. Que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, refleje al Padre Celestial. Y estas son las instrucciones de un apóstol, un arquitecto en la Escritura, un arquitecto que edificaba sobre su fundamento sólido, que decía que él era un arquitecto y el fundamento sólido era Cristo, y que sobre edificáramos sobre la roca que ya estaba establecida, que era Cristo Jesús. Repito el 2, Efesios 5:2, dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como Cristo se entregó, ahora usted se entrega a Cristo. Amén. La Escritura relata que Jesucristo enseñó el pasaje del grano de trigo. Jesucristo enseñó que un grano de trigo, mientras que no caiga en la tierra y muera, queda vacío, queda solo, queda sin fruto. Y eso simboliza a nosotros. El grano de trigo simboliza a cada uno de nosotros y simbolizaba a Él mismo, que Él mismo era simbólicamente un grano de trigo que murió en la cruz del Calvario, resucitó y en el tercer día con gran poder y gloria, y el fruto de la aflicción de Cristo somos nosotros los cristianos. Entonces Él se entregó a sí mismo. Nosotros también simbólicamente, al igual como el grano de trigo tiene que morir para traer fruto, nosotros tenemos que morir para el mundo.
cuando nosotros hagamos a un lado el mundo y vivamos exclusivamente para Cristo conforme declara la palabra, que busquemos su reino y su justicia primeramente, y todas nuestras necesidades serán añadidas automáticamente, entonces estaremos entregándonos a Dios de la misma manera que Cristo se entregó a sí mismo. Amén. Dios quiere, hermanos, que nos despojemos de todo aquello que nos puede impedir un caminar sobrenatural en su presencia, en la presencia de Él. Dios no se opone a que nosotros tengamos cosas o beneficios, sino que Él quiere asegurarse de que esas cosas que nosotros tenemos, o los beneficios que hemos recibido por haberlos seguido a Él, no los sustituyan a Él. O sea, que los tengamos cosas secundarias y a Él como primer lugar en nuestras vidas. De esa es la misma manera que se entregó Jesucristo. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces nos dice que andemos en amor. O sea, que en ese amor es donde nosotros tenemos que andar. Y entonces la Escritura nos enseña varias cosas, ¿verdad? Por aquellos que son duros de corazón, o sea, que fingen que no entiendan la Biblia. Entonces el apóstol Pablo necesita ser más franco con aquellos que se consideran de que la Biblia se necesita un gran intérprete, alguien que se las interprete, alguien que tenga estudio, alguien que haga dedicado su vida entera a la Escritura. Esa es una excusa. La Escritura es para todo aquel que tiene el Espíritu Santo y la consuma, la va a entender, porque la unción os enseñará todas las cosas. La Escritura dice que nosotros no tendríamos necesidad de que nos enseñáramos. Amén. Ahora, no estoy anulando la oficina del maestro conforme Efesios. El apóstol Pablo en Efesios enseña que hay 5 oficinas principales sobre la faz de la tierra. Lo que quiero es enfocar en aquellos que tienen excusa o que ponen obstáculos para no caminar conforme está escrito en la palabra de Dios. Mire cómo les habla a esas personas que se consideran de que necesitan un intérprete. Mire cómo les habla claramente en un idioma entendible y con palabras entendibles de qué es lo opuesto a caminar en el amor de Dios. ¿Qué es lo que es opuesto a caminar con Dios? Mire lo que es. En el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Es claro, es franco, dice. Pero fornicación, adulterio, actos inmorales fuera de un pacto matrimonial, y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Esas conversaciones ni siquiera deben de existir en nuestras vidas. Son cosas que Dios nos ha prohibido. Dice, como conviene a santos, porque nosotros estamos santificados. Cristo en la cruz del Calvario hizo todo por nosotros. Nos hizo justos, nos justificó, nos santificó y nos redimió, nos hizo redención, nos compró a precio de sangre para que nosotros viviésemos una vida en el Espíritu. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Si imagínense el apóstol Pablo tener que decirle a los cristianos que palabras deshonestas no deben de estar en nuestros labios, palabras deshonestas, todo lo que el mundo nos injertó, todo lo que el mundo nos enseñó. En el momento que venimos a Cristo, se desató un deseo de desarraigar todas esas impurezas, todas esas escordias que el mundo nos puso en nuestros corazones, desarraigarlas, sacarlas de nuestra vida, perder memoria de ellas, no tener eso sembrado en nuestro corazón para que no se nos salgan. Son cosas que no deben de habitar en los hijos del Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios puede transformar una persona en un medio segundo y la persona tener un impacto de Dios como que si siempre conoció a Dios. Y también reconocemos que a veces hay un momento donde se requiere un proceso, sea como sea. Dios quiere que cada día vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Mire como sigue diciendo en el versículo 5. Porque sabéis esto. Se le está diciendo el propósito. Mire, la Escritura no exhorta nomás por exhortar. La Escritura no reprende nomás por reprender.
La Escritura, hermanos, es para que nosotros nos beneficiemos de ella. Siempre le dice qué es lo que usted no debe de hacer y también le dice el por cuál usted no lo debe de hacer. Y esto es el por qué no lo debe de hacer. Dice, porque sabéis esto, o sea que usted debe de saber esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Se imagínese? Usted siendo cristiano, y si usted fuera ignorante que las palabras deshonestas, que la fornicación, que el adulterio, que todas tronerías, pleitos, borracheras, si usted no tuviera el conocimiento de que esas cosas son malas, y usted siendo cristiano, al llegar al cielo no lo van a dejar entrar, dice la Escritura, porque usted practicó esas cosas. Entonces, por eso es que la Escritura asegura de que usted no viva una vida ignorancia y el día de mañana se encuentre con una gran sorpresa de que usted no es digno de entrar al cielo porque nunca vivió conforme a la Escritura. Amén. Sabemos que Dios es el que salva. Dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo será salvo, pero el resultado de haber invocado el nombre de Jesucristo para salvación, el resultado es una vida en el Espíritu, un hambre por la palabra. Y al usted tener hambre y devorar la palabra, usted se va a enterar de que estas cosas a Dios no le agradan. Vamos a repetir el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bien importante que usted tenga esta información. Dice 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. O sea, que usted no caiga en una ignorancia. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, que aquel que venga, que le diga que la fornicación no es pecado, que la inmundicia no es pecado, que ser avaro no es pecado, que usted puede pecar y no hay problema, como quiera Dios lo perdona, que usted puede vivir como usted le dé la gana y Dios lo perdona. Bueno, que usted no sea engañado con palabras vanas, de palabrería. Gente que se quiere beneficiar de usted y en vez de ofenderlo para que usted no reciba convicción de pecado, nunca le dice que esas cosas son malas para tenerlo como amigo y beneficiarse de su vida. Pero la Escritura no enseña que nosotros obtengamos amigos por conveniencia. La Escritura nos enseña que nosotros debemos de redarguir, reprender, exhortar, porque eso le va a traer vida y vida en abundancia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, el enojo de Dios cae sobre la tierra por causa de los desobedientes. Ahora nosotros reconocemos que nosotros siempre, la Escritura enseña que nosotros caemos en esta categoría antes de Cristo. Amén. O sea que de ahí salimos y ahora nosotros queremos que usted salga de ahí. Que usted salga de ese mundo de maldad para que la ira de Dios no esté sobre usted. Eso es lo que dice la Escritura, se lo voy a repetir en el 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice el 7, no seas pues participante con ellos. Amén. O sea que si el mundo quiere pecar de donde usted salió, déjelos. Esa es la naturaleza de ellos. Ellos no pueden hacer nada más que eso. La naturaleza pecaminosa es una naturaleza que se inclina hacia el pecado. Usted ya salió de ahí. No se regrese de donde Cristo lo sacó y no se preocupe por ellos hasta que ellos no sean tocados por Dios. Seguirán su camino desenfrenado hacia la perdición. Le vuelvo y le repito, el apóstol Pablo, al abrir esta carta, se la estaba dirigiendo a aquellos que tenían a Cristo Jesús en su corazón. Y si usted no está viviendo bajo los principios de Dios, este es el momento de que usted renueve votos con el Señor, que usted se reconcilie con el Señor y comience de nuevo ahora que hay tiempo. Mire cómo dice la Escritura. El 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, y en el Señor andar como hijos de luz. O sea que el Señor nos sacó de ahí, de las tinieblas, del mundo pecaminoso, donde nosotros nomás nos atraíamos muerte y nos íbamos secando lentamente, nuestra vida se iba secando,
a quedar secos espiritualmente, pero Cristo nos rescató de esa pudrición, de ese pecado, para que viviésemos una vida en plenitud del Espíritu Santo, porque en otro tiempo erais tinieblas, eso es el pasado. El que está en Cristo, nueva criatura es, mas ahora sois hijos de luz, y en el Señor andar como hijos de luz. Ahora usted es un hijo de Dios, es un hijo de los reinos de los cielos, y su deber es andar en esa luz preciosa, andar en la luz de Cristo. Le vuelvo y le repito, el hombre exterior, la carne se desgasta de día en día, pero no obstante el hombre interior se renueva con nuevas fuerzas. Igualmente, día tras día, la Biblia habla que el cristiano es como el águila, que se rejuvenece, recupera fuerzas, se rejuvenece en las cosas de Dios en todo momento para la gloria del Dios mismo. Así es que medite en esta palabra, póngase a pensar en las escrituras que hemos leído, en el Efesios capítulo 5, léalo, y que esas palabras le entren a su corazón para que usted las pueda retener, usted las pueda entender, y lo más importante, usted las pueda poner en práctica. Así es que Dios me los bendiga y Dios me los aguarde. Les ha hablado su siervo en Cristo Jesús, el pastor y evangelista Nabor Jaramillo. Dios me lo bendiga.